Tengo dos niños, una niña de 2 años que hace unos días cumplió 2 y el niño de 5 años. Y el niño está en colegio y la niña está en casa. Sí, tiene 2 años pero todavía no habla. Y el otro comenzó con 1 año y algo y ya hablaba bastante. Esta no habla. Nosotros con mi esposa decimos que todavía no decidió qué idioma, qué idioma hablar. Bueno, sabe unas palabras. Sí, no, quiero, nada más. Si yo hablo ruso, me contesta ruso. Si alguien le habla español, le contesta español. Dice sí, no, quiero. Qué raro como lo... Por fin admitieron trámites a mi familia, que estuvimos luchando mucho por esto. A la hora de solicitar el asilo a nuestra familia, a mi familia, nos admitieron trámite aplicando el convenio de Dublín, exactamente que dice si el país de primera entrada es, en nuestro caso era Alemania, entonces el caso tiene que resolverse en Alemania, pero en Alemania no tenemos nadie. Yo soy residente legal en España y mi familia vino por los problemas cívicos que había en el país, vino a reunir conmigo. Nosotros estuvimos luchando, reclamando, presentando recursos, pero nos denegaron. El servicio social tampoco nos podía ayudar en algo, ni a mí ni a mi familia, como son solicitantes de asilo, porque la policía denegó, por el Departamento de Asilo del Madrid, denegó la solicitud. Lo más que me gustó, que aquí gente es más alegre en la calle. Son muy para festejar, gentes. Estas son emociones que tienes que valorar tu vida y es lo que vale, ¿no? Tus emociones. ¿Para qué estamos trabajando, esforzando para sentirse feliz, ¿no? Son unos minutos de alegría